En la clase de hoy hablaremos sobre el tema de expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de constantes, que son normalmente números, y variables, que son elementos genéricos de un conjunto de números y que representamos normalmente por letras, mediante suma, resta, multiplicación, división y potenciación con exponentes enteros o racionales. Veamos unos ejemplos. El primero de ellos, 3x al cuadrado más 5x más 2. Es una expresión algebraica que tiene como única variable x. El segundo ejemplo, un cociente en el numerador raíz de x más 3z al cuadrado y en el denominador y menos z. En esta expresión algebraica tenemos como variables x, y y z. Por último, también un cociente en el numerador 2x más raíz de y menos t al cubo dividido entre y menos 2. En este último ejemplo, las variables son x, y y t. En la próxima página veremos una clase particular de expresiones algebraicas que llamamos polinomios. Un polinomio en la variable x es una expresión algebraica que tiene la siguiente forma: un coeficiente a sub n multiplicado por x a la n, más coeficiente a n-1 multiplicado por x a la n-1, más, hasta un término independiente que aquí hemos llamado a sub 0. Como ya he mencionado, los números a sub n, a sub n-1, hasta a sub 0, son los coeficientes del polinomio. N es un entero no negativo y si el coeficiente a sub n es diferente de 0, decimos que el polinomio tiene grado n. En los ejemplos tenemos el primer polinomio, menos 9x a la 5 más 3x al cubo menos 5x más 1. Y el segundo ejemplo, 3y a la cuarta más 5y al cubo menos y cuadrado más la raíz de 2 por y más 2. Entonces, el primer polinomio es un polinomio en la variable x y el segundo polinomio es un polinomio en la variable y. Para el primer polinomio, los coeficientes son menos 9, 3, menos 5 y 1. Para el segundo polinomio, los coeficientes son 3, 5, menos 1, raíz de 2 y 2. Los polinomios son una clase especial de expresiones algebraicas y es por eso muy importante estudiar cómo se opera con ellos. Primero veamos cómo sumamos y restamos polinomios. Para sumar o restar dos polinomios, lo que hacemos es sumar los coeficientes de potencias correspondientes y eso nos dará el polinomio suma. Veamos el ejemplo. El primer polinomio que tenemos acá es el polinomio menos 9x a la 5, 3x al cubo, menos 5x más 1, que queremos sumar con el polinomio 12x a la 5, 3x a la 4, más 5x al cubo, menos 7x al cuadrado, menos 9. En este caso, el polinomio suma, entonces tendrá la suma de los coeficientes de las potencias x a la 5 en los dos sumando, lo que nos daría menos 9 más 12, nos daría 3x a la 5. La potencia x a la 4 solo aparece en el segundo polinomio, así que en la suma solo aparece el término 3x a la 4. X al cubo aparece en los dos polinomios,
Así que tenemos 3x al cubo más 5x al cubo, eso nos da 8x al cubo. X al cuadrado aparece solamente en el segundo sumando, que aparece como menos 7x al cuadrado, así que lo colocamos de la misma manera en el polinomio suma. X aparece solamente en el primer polinomio, donde aparece como menos 5x, así que copiamos menos 5x, y por último, el término independiente será la suma de 1 más 9, y eso da como resultado menos 8. Entonces, el polinomio resultado es entonces 3x a la 5 más 3x a la cuarta más 8x al cubo menos 7x al cuadrado menos 5x menos 8. Veamos ahora un segundo ejemplo. Aquí tenemos el polinomio menos 9y a la 5 más 3y al cubo menos 5y más 1, y queremos restarle el polinomio 3y a la 4 más 5y al cubo menos 7y al cuadrado menos 9. Entonces, en este caso, lo que corresponde es restar los coeficientes. Aquí aparece la potencia y a la 5 solamente en el primer polinomio. Entonces copiaríamos menos 9y a la 5. Entonces copiamos menos 9y a la 5 que viene del primer polinomio. En el primer polinomio no aparece y a la 4, solamente aparece en el sustraendo. Entonces copiamos menos 3y a la 4, segundo término. Y al cubo aparece tanto en el primer polinomio como 3y al cubo, y en el segundo menos 5y al cubo, por lo tanto el resultado nos quedará menos 2y al cubo. Y al cuadrado solamente aparece en el sustraendo, que aparece con el coeficiente menos 7, por lo tanto, en el resultado aparece 7y al cuadrado. Y solo aparece en el primer polinomio con el coeficiente menos 5, y eso es lo que copiamos acá, menos 5y, y ahora restamos los términos independientes, 1 menos menos 9, lo que me da como resultado 10. Es así entonces como el polinomio resultado queda menos 9y a la 5 menos 3y a la 4 menos 2y al cubo más 7y al cuadrado menos 5y más 10. Veamos ahora cómo podemos multiplicar polinomios. Si vamos a multiplicar dos polinomios, tenemos que usar la propiedad distributiva de la suma y multiplicación de números y la regla de los exponentes. Veamos el siguiente ejemplo. Si queremos multiplicar el polinomio x al cubo más 3x al cuadrado más 8x al cubo con el polinomio 7x al cuadrado menos 5x menos 8, lo que hacemos es entonces multiplicar el primer elemento del polinomio de la izquierda por todo el polinomio de la derecha, lo que queda entonces x al cubo por 7x al cuadrado menos 5x menos 8, el segundo término 3x al cuadrado sumado, porque aquí hay un signo más, y multiplicado por el segundo polinomio, y el tercer elemento del primer polinomio, que en este caso es 8x al cubo multiplicado por el segundo polinomio. Entonces, cuando hacemos la multiplicación de x al cubo por 7x al cuadrado, lo que tenemos es que sumar los exponentes de x. Y nos queda entonces 7 por x a las 2 más 3. Cuando multiplico por menos 5x también tengo que sumar los exponentes. Me queda menos 5 por x a la 1 más 3.
y menos 8 por x al cubo. Eso es entonces el resultado de esta multiplicación. Luego sigue, al multiplicar este segundo término, me queda más, este 3 lo tengo que multiplicar por cada uno de los coeficientes, entonces me queda 3 por 7 para el primero, 3 por 5 o por menos 5 para el segundo y 3 por menos 8 para el tercero. Usando la regla de los exponentes, entonces el primer término tengo que sumar 3 más 2, aquí está, 2 más 3, en el segundo tengo que sumar 1 más 3, 1 más 3, y para el último solamente me aparece al cubo. Entonces, veamos ahora el resultado, arreglando lo que tenemos acá. Entonces quedaría 7x a la quinta menos 5x a la cuarta menos 8x al cubo. Venimos ahora con el segundo paréntesis, 21x a la cuarta menos 15x al cubo menos 24x al cuadrado. Y el último término, 8 por 7, 56x a la quinta menos 40x a la cuarta menos 64x al cubo. Podemos reorganizar ahora sumando los coeficientes correspondientes a potencias iguales y me quedaría lo siguiente. X a la quinta aparece aquí con 7 y el tercer término tiene 56 como coeficiente. Entonces 7 más 56 por x a la quinta. X a la cuarta aparece en los tres paréntesis. Primero menos 5, después aparece con 21 y después aparece con menos 40. Y x al cubo aparece en los tres paréntesis también, en el primero con menos 8, en el segundo con menos 15 y en el tercero con menos 64. X al cuadrado solo aparece en el segundo paréntesis, entonces aparece menos 24x al cuadrado. Sumando los coeficientes queda finalmente el resultado 63x a la quinta menos 24x a la 4 menos 87x al cubo menos 24. Para terminar la clase de hoy, hagamos unos ejercicios para practicar las operaciones con polinomios. Supongamos que tenemos tres polinomios. P de x igual a 2 tercios de x al cubo más 5, Q de x igual a 5x al cuadrado menos x, y R de x igual a x al cuadrado menos 1/2. Lo que se quiere calcular es el polinomio S de x igual a 3 por P de x más Q de x menos 2 por R de x. Entonces, S de x es igual, haciendo la sustitución de P, de Q y de R, a 3, aquí estamos sustituyendo el polinomio P, por 2 tercios de x al cubo más 5, más Q, este es el polinomio Q, 5x cuadrado menos x, menos 2 por el polinomio R, que es x cuadrado menos 1. Si hacemos la multiplicación, ¿qué obtenemos? Multiplicando 3 por 2 tercios me queda 2x al cubo, 3 por 5 me queda 15, 5x al cuadrado menos x lo copio, y multiplicando el último polinomio por menos 2 me queda menos 2x al cuadrado, y menos 2 por menos 1/2 me queda 1. Es decir, que el polinomio resultado es 2x al cubo más 15 más 5x al cuadrado menos x menos 2x al cuadrado más 1.
Si sumamos, finalmente obtenemos 2x al cubo más 3x al cuadrado menos x más 16. En el próximo ejercicio seguimos practicando las operaciones de polinomios. Aquí hemos introducido una dificultad adicional porque tenemos el producto de dos polinomios. De nuevo, consideramos los polinomios P, Q y R como en el ejercicio anterior. Y lo que queremos calcular en este caso es 3 por P de X, Q de X, menos 2 veces R de X. Entonces, hagamos de nuevo la sustitución y queda así. 3 y colocamos el polinomio P de X, que es 2 tercios X al cubo más 5, y lo vamos a multiplicar por el polinomio Q, que es menos 5X al cuadrado menos X, y vamos a restarle 2 veces el polinomio R, que es X cuadrado menos 1 medio. Al hacer el producto, como estamos multiplicando por 3, el 3 del 2 tercios se cancela y me queda 2X al cubo, 3 por 5 me queda 15, el multiplicador, que es el polinomio Q, queda igual, 5X cuadrado menos X, y vamos a multiplicar el polinomio R por 2, con lo cual me queda 2X al cuadrado menos 1. Ahora hagamos el producto de estos dos polinomios. Me queda 2X al cubo multiplicado por el polinomio Q, que es 5X al cuadrado menos X, más 15, que lo tengo acá, multiplicado por el polinomio Q, que aparece acá, menos 5X al cuadrado menos X, menos 2X al cuadrado menos 1. Haciendo los productos, entonces queda 2 por 5, 10X a la quinta, porque tengo X al cubo por X cuadrado, menos 2X a la cuarta, porque aquí tengo X al cubo y aquí tengo X, más 75X al cuadrado, porque es el resultado de multiplicar 15 por 5, menos 15X, que es el resultado de multiplicar 15 por menos X, menos 2X al cuadrado, que es el factor que aparece al final, y menos por menos 1, que entonces queda más 1, dando como resultado final 10X a la quinta, menos 2X al cuadrado, más 73X al cuadrado, menos 15X más 1. Con esto terminamos la clase de expresiones algebraicas de hoy.